Buenas, complacido de estar acá con el sociólogo, economista, escritor Hugo Jaime Suret. Bienvenido a Encuentros, maestro Hugo Jaime Suret. Jesús, muchas gracias por tu invitación, tus órdenes. Me complace estar aquí en su casa con su digna esposa. Mela, gracias por estar acá con nosotros en Encuentros. Mil gracias por la invitación. A ver, Hugo, para usted, ¿qué es la inspiración? Una persona que ha dedicado toda su vida a escribir, una persona romántica, una persona amante al poema. Y una cosa es escribir y otra cosa es que le publiquen. O sea que usted, de por sí, por su esencia, es escritor. Pero simultáneamente le han publicado varios libros y todos muy reconocidos a nivel mundial. Gracias, Hugo, y hablemos de sus libros. Y quiero que le comente Encuentros de dónde viene esa vena, si es innata, si es espontánea, cuál es el origen de esa sangre de escritor. Hugo. Bueno, yo creo que esto es algo que nace con uno. Hay influencias en la parte de la familia, en mi caso el de mi mamá, el colegio con los buenos profesores que hacen siempre como una guía, descubriendo qué hay en uno que puedan sacar y mejorar. Yo desde los 13 años ya escribía. Tuve un periódico en Ocaña que se llamó Ideales, con dos compañeros más del colegio. Después hubo un receso porque las actividades de la vida, del estudio mismo, de lo que había que hacer para vivir, me alejaron por completo de la literatura, no de la literatura en sí, sino de la escritura. Seguía leyendo mucho, pero no escribía. Ya cuando llegó el reposo con los años, entonces me he dedicado a escribir. Y a propósito, usted es de Ocaña, Colombia. Yo soy de Ocaña, aunque viví en Ocaña muy pocos años, y lo demás ha transcurrido en la costa y en el exterior. Sí, hay una palabra que me gusta mucho de su libro, Ocaña, una verdad sentida. Y el coronel Leonardo Infante y el crimen del teniente Perdomo. Pero por favor, ahorita hablemos de Ocaña, ciudad sentida. Ocaña, una verdad sentida. Un título muy bonito, muy profundo. ¿Nos puede sintetizar, por favor? Lo que sucede, Jesús, es que en Ocaña se creó desde su fundación una imagen que, aunque tenía unas bases históricas, no era la realidad de lo que había ocurrido en Ocaña a través de sus 400 y pico de años. Entonces había que como conceptualizar exactamente qué era lo que en realidad había sucedido en Ocaña y cómo había transcurrido su historia y cuál era el aporte real a la historia del país. Entonces yo fui como haciendo capítulos de todas esas leyendas, de todo lo que había sucedido, de todo ese trasegar de la vida de Ocaña con su provincia, con su búsqueda hacia el río Magdalena, y eso es lo que está plasmado en este libro. Sí. En primer lugar, quiero darle las gracias a usted y a su señora Mela, cuando ha recibido a Jesús Neira en su casa con un reconocimiento, muchas gracias, con un título muy bonito a su entrada, que dice en un idioma. ¿Cuál es el idioma? Mira, yo soy de descendencia árabe. Sí, señor. Descendencia árabe. Árabe. Sí. Mi padre era sirio. Sí.
y en su casa, cuando recibía a personas especiales, como en el caso tuyo, Gracias. siempre los recibía con una frase que a mí me pareció que era hermosísima, y es: esta casa se ilumina con tu presencia. Y yo eso es lo que lo tengo aquí como un lema. A todas nuestras amistades las recibimos con esa frase, porque eso representa todo nuestro aprecio, ¿no? Lo agradable de sentirnos acompañados por esas personas. Entonces los recibimos con esa frase que está, como tú ves allí, está en árabe. Para usted, ¿qué es la bondad? Usted es economista y es sociólogo, y como buen investigador, amante a las normas, a los convencionalismos sociales, a la etiqueta, pero también al sentimiento. Para usted, ¿qué es la bondad? ¿Cuál es la expresión que para usted Muy tiene más sencillo, la trascendencia? bondad es la comprensión y la entrega. Eso es ser bondadoso. La entrega. Me gustaría que su esposa Mela complementara. Para usted, Mela, bienvenida a Encuentros. ¿Qué es la bondad? Gracias. La bondad es la expresión simple del alma, con el querer estar con el otro y estar satisfecho. ¿Ya? Cuando uno quiere al otro, le gusta estar con el otro, lo primero que surge entre los dos es la bondad. La bondad, la expresión del alma generosa, amable, una persona que transita su vida con la otra con alegría. Es una expresión de satisfacción que le da una persona a la otra, y por lo general siempre recibe la gratificación de que el otro responde con bondad. Bonita expresión, gratificación. ¿Cuál es la trascendencia de más importancia que usted le da a la gratitud? La fidelidad. La fidelidad. Sí. Uno, ¿cómo te explicara? Pues hay una entrega, hay un reconocimiento, ¿no? Pero cuando la persona recibe, debe ser fiel con aquel que le entrega. Es que esa deslealtad, pues eso es lo que es intolerable en mi caso. Perfecto. ¿Qué relación tiene el poema con la bondad? El poema con la bondad. Porque usted es un romántico, usted es un poeta, usted es un soñador y sigue soñando. No, son como estados anímicos donde tú ves algo, te inspiras, lo plasmas en un escrito, lo entregas, y su valor depende esencialmente de cómo has sentido ese momento. El Coronel, el origen de esta inspiración de tan interesante libro, El Coronel. Esa historia obedece a un hecho, a una lectura que hice hace muchísimos años, donde dentro de las biografías o los estudios que se hacían sobre Santander, se hablaba que en la época en que él era presidente encargado, en 1819, hacia 1821 sucedió un crimen en Bogotá de un coronel que era hijo de esclavos y que había matado a un teniente, ambos venezolanos. Hasta ahí. Pasaron los años, y en estos años de reposo que te estoy comentando, me llegó por una conversación larga que tuve con mi primo Gustavo Bell, el historiador. Tocamos el tema y él me dijo dónde podía encontrar información
sobre ese acontecimiento. Investigué durante mucho tiempo y al final sale este libro, que es una novela tipo ficción, pero basada, muy novelada, sobre los hechos históricos que ocurrieron y que dieron lugar a ese crimen que conmocionó en su momento a Santa Fe de Bogotá. ¿Cuál es el aporte en sus inspiraciones por su señora esposa, que está aquí presente con nosotros, Mela, también socióloga? Lo ayuda, le inspira, le complementa, le da fuerza para que usted siga escribiendo lo que le gusta hacer. Porque su señora es artista. Es artista. Es que hacer una mención especial. Sí, claro, ella es artista. La carátula de ese libro, sí, para allá El Coronel, sí, es obra de Melissa. Sí, claro, Melissa. Porque es una gran pintora, perezosa, pero muy buena pintora. Perfecto. Sí, entonces, a ver, continuemos. Pero llega. Camina despacio, pero llega. No, la casa está llena de obras de ella, porque aquí las obras de ella no se venden, no se exponen. El centro de exposición de sus obras es la casa. O sea, y aquí tenemos una galería. Aquí hay una galería. Ajá. Bueno, entonces, a ver, Melissa, cuando hablamos de su esposo, que es un escritor, romántico, soñador, ¿cómo es Hugo en su vida normal, en su Navidad? Alegre como siempre, porque aprecio que Hugo es amante a la tertulia, amante a los encuentros. Precisamente este espacio se llama Encuentros. Es una persona de sorpresas, una persona que da alegría, y que Hugo siempre vive de muy buen genio. Para usted, ¿qué es el buen genio? ¿Cuál es el potencial que usted aprecia en su esposo? Fuera de tantas cualidades, tantas habilidades, ¿cuál es una de sus mejores? Yo creo que una de los datos como más importantes y de los que realmente me enamoraron a mí para yo terminar la vida en la que llevo con él, es que él es un hombre muy jovial, simpático, y es un hombre que se hace la vida agradable, no tanto para él, sino para las personas que conviven con él. Él es un hombre que lo quieren mucho y es muy ameno, sueña mucho, llena su cabeza de historias, de ilusiones, me las cuenta, después las convierte en libros, y en la medida en que las convierte en libros disfrutamos los dos de ese vivir la literatura, vivir la historia, vivir cómo se mueve los personajes. Entonces todos dos disfrutamos mucho cuando él escribe. Bueno, ya para terminar Encuentros por el día de hoy, finalmente, ¿cuáles son algunas de sus experiencias que usted ha tenido fuera del país? ¿Ha vivido fuera del país? ¿Qué experiencias ha tenido usted cuando ha viajado? Primero viví en Venezuela, ¿sí?, varios años. Regresé, me fui para Estados Unidos, duré 6 años en Estados Unidos. Regresé a trabajar con unas... ¿Allá estudió economía? Estudié en la Universidad de Nueva York también, aquí en la Universidad de San Buenaventura. Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Y después mi trabajo fueron en 2 multinacionales y ya hice empresas tanto en Cartagena como en Urabá, y ahí terminó el ciclo de trabajo. Bueno, amables televidentes, amigos, para despedirse, mi querida Melissa, ¿ha visto algún día a mi amigo Hugo, a nuestro invitado, de mal genio? Él es una persona humana, él reacciona
frente a las cosas que no le gustan, que le duelen, que le hacen a los demás. Y Claro. muchas veces frente a ese tipo de cosas él reacciona obviamente como cualquier ser humano con rabia. Finalmente he apreciado que Hugo es una persona que se identifica con la solidaridad. Finalmente, para usted, ¿cuál es la esencia de la solidaridad? La comprensión del ser humano, sus vivencias, sus necesidades, ese sentirse uno como que incapaz de poder contribuir más a la equidad, ¿no? Al buen vivir de todos, la gente que nos rodea. Para mí, pues, la solidaridad es entregar algo de nosotros para transformar una sociedad. Hugo, por favor, un saludo de despedida y de alegría, por favor, para Encuentros. Una recomendación para los amigos que nos están apreciando. No, mi agradecimiento porque me ha dado esta oportunidad de expresar algunas cosas de mi vida, por estar aquí acompañado de mi señora, que es el motor de todas mis cosas. Y a ti un abrazo como siempre, al paisano y al amigo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Hugo. Melissa, por favor, gracias. Mil gracias por la entrevista y por el honor que le hacen a mi marido con todo lo que él hace para que él lo pueda expresar. Mil gracias. Con una sonrisa, por favor, para Encuentros. Una despedida de alegría Hasta luego. que ayuda a la felicidad. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos